Qué bueno es el Señor. Vamos a meditar en su palabra. Vamos a abrir el libro de Mateo, allí donde leíamos al inicio del culto. Mateo capítulo 14. Gloria a Dios. Versículos 13 y 14, hermanos. Mateo capítulo 14, versículos 13 y 14. Honramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice su palabra: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hasta ahí leemos, hermanos. Amén. Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios amado. Queremos ser enseñado, instruido por medio de ella, Señor. Gracias porque tú deseas que tu pueblo sea bendecido. En el nombre de Jesucristo, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, mi Dios. Amén, mi Dios, y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta ocasión quiero que meditemos en este versículo. Hay una palabra en el versículo 14, porque es el versículo 14 el cual voy a resaltar, que dice que Jesús, al ver a la multitud, dice que tuvo compasión. Y yo quiero hablar sobre esa palabra, sobre esa expresión, compasión. La compasión, en este caso, la compasión que Jesús tenía en su corazón es un don, hermanos. Esa compasión que Jesús tenía es un don. Porque Jesús, desde que Él vino a esta tierra, precisamente lo que a Él le movió venir a la tierra fue la compasión. Él se compadeció de la multitud, es decir, de todos nosotros. Cuando hablo de multitud, ya en este momento que usted me está escuchando, Dios allá en el universo, allá en el tercer cielo, juntamente con su Padre, vio a la multitud que se había perdido, que se había desviado, y es la razón por la cual Dios dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Jesús, hermanos, tomó la decisión de venir a la tierra, y es la compasión que le movió a Él dejar su trono de gloria, dejar todo lo que Él tenía para venir a vestirse como humano, a caminar como humano, a comer entre los humanos, a sentir el dolor, la compasión, la tristeza de las personas a esta tierra. A eso vino Jesús. ¿Pero qué lo movió a Él? La compasión. Cuando uno tiene compasión, hermanos, uno no mira distancia, no mira hora, no mira tiempo, no mira comida, no mira nada. La compasión a uno lo lleva al grado, hermanos, hasta si es posible, dar su vida por aquella persona. En este caso, Jesús, la compasión que Él tenía era muy grande. Era muy grande. Y en este pasaje bíblico que hemos leído, es necesario también contemplar el contexto de este texto. Cuando hablo de contexto, me estoy refiriendo a lo que antecede al texto que hemos leído. ¿Y qué es lo que dice en los versículos anteriores? Bueno, nada más se lo relato, que dice de que Jesús se había dado cuenta que Juan el Bautista había sido decapitado. Y cuando Jesús se dio cuenta que Juan el Bautista
había sido decapitado porque Juan había estado en una cárcel. Y pues la historia está de que la hija del rey, del que estaba dirigiendo en ese lugar, dijo: ¿qué quieren que yo te dé? ¿Qué quieres que te dé de regalo? Y la hija dijo: dame la cabeza de Juan el Bautista. Así que Jesús se dio cuenta que Juan el Bautista, el que Dios había usado el abrir la brecha para que Jesús iniciara su ministerio, fue Juan el Bautista. Juan decía en el capítulo 1 de Juan, dice: aquí dice, uno tras de mí, uno que no soy digno de ni siquiera desatar las sandalias de sus pies, uno en el cual Él viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él va a ser, ese es el Cordero de Dios. Él venía anunciando de esa manera, hermanos. Bueno, el detalle está que Jesús se dio cuenta que Juan el Bautista había fallecido. Jesús viene entonces, dice que el versículo que hemos leído, el versículo 13, dice que oyéndolo Jesús, porque acuérdense que cuando oyó Jesús, dice el versículo, que Juan el Bautista había sido decapitado, dice él, se apartó de allí. Note que Jesús, hermano, sí sentía compasión. Él era humano. Yo sé que hay personas que creen que la historia de Jesús es un mito. Es más, lo que usted y yo hacemos y practicamos, hay personas que dicen que es un mito lo que estamos haciendo nosotros. Que seguimos a alguien que alguien lo inventó, que la religión alguien lo inventó, y por eso el ser humano se deja guiar por lo que piensa y por lo que siente. Mas nosotros estamos más que seguros, hermano, de que usted y yo no adoramos a un mito, adoramos a un Dios real y verdadero, hermanos, a un Dios poderoso. Y así que a Jesús, hay personas que creen de que él solamente fue un humano, un profeta más que había venido a esta tierra. Hay quienes que así piensan, pero no, Jesús no era cualquier personaje que había venido a la tierra. Jesús, hermano, es Dios entre los hombres. Jesús era el Dios entre los hombres, pero Jesús también había adoptado, escucha esta palabra, había adoptado el ser humano, la parte humana. Por eso dice el versículo que oyendo Jesús, que le llegó la noticia a él diciéndole: mira, Juan el Bautista acaba de fallecer, acaba de morir, acaba de ser decapitado. Cuando Jesús oyó esas palabras, dice el versículo, que Jesús se apartó de allí donde él andaba predicando, en una barca se apartó, se metió mar adentro. O acuérdense que Jesús siempre andaba, los discípulos que le acompañaban eran expertos en trabajar en la pesca, eran expertos para navegar en las barcas. Así que Jesús, mire, andaba una barca ahí, andaba una barquita para poderse mover de un lugar a otro, hermano. Mire que cuando uno predica el evangelio, es necesario la área del vehículo para uno acelerar un poco más el paso. Así que Jesús tomó la barca y dice que se fue a un lugar, ¿qué dice el versículo, hermanos? Desierto. ¿Por qué uno a veces se va a un lugar desierto cuando uno se siente, hermano, triste? ¿Por qué uno desea el desierto, desea estar solo? ¿Por qué? La tristeza que uno siente, hermano, como que uno a veces no quiere estar en medio de personas, no quiere estar en medio de otras personas, sino que uno desea tener un momento de soledad, de apartarse. Y mire, Jesús está manifestando esto. Dice que se fue a un lugar desierto. Ahora, ¿qué parte? ¿Por qué dice que es un lugar desierto? Bueno, hermanos, dicen que donde él estaba ubicado había un mar, el mar. Había una distancia de aproximadamente de 13 kilómetros, que era un lugar solo de esa parte de la playa. Así que a ese lugar donde eran unos 13 kilómetros de distancia, a ese lugar se fue a
a buscar de la bendición de Dios. Es decir, cuando Jesús se apartaba a un lugar desierto y solo, no es que él iba a lamentar, a llorar, no, él iba a buscar a Dios. Él iba a desahogarse con su Padre. Él iba a hablar con Dios para poner a Dios la situación en la cual él se encontraba. Así que seguramente él iba con la idea de hablar con Dios y contarle a Dios lo que estaba pasando, porque Juan, el siervo de Dios, acaba de fallecer. Así que dice el versículo que se apartó a un lugar desierto y apartado. Pero sucede que la gente se dio cuenta que Jesús se había apartado, se había ido a un lugar solo. Y dice el versículo, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. De tal manera que aquel lugar donde estaba desierto y solo, hermano, de repente se llenó de gente, hermanos. Se llenó de gente. Había una multitud allí. Y cuando le dice a sus discípulos, mira Jesús, ¿cuánta gente te están siguiendo allá? Donde era normalmente solo, hermanos, desierto, ahora había un montón de gente ahí. Así que Jesús, hermanos, él se había ido a apartar, se había apartado con dos propósitos. Uno era porque él, pues, por lo que había pasado con Juan Bautista, pero segundo era porque él humanamente andaba cansado. Él andaba cansado y él necesitaba descansar un rato, necesitaba descansar, reposar un rato, pero fíjense de que la gente no le daba oportunidad a Jesús para descansar. Y mira la reacción de Jesús. El versículo 14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, ¿y qué dice? Y tuvo compasión de ellas. Quizá un predicador así que es bastante, digamos así, que no tiene paciencia, su reacción hubiera sido diferente quizás, hermanos. Quizás si hubiera sido una persona impaciente al verse rodeado, quizás acosado de tanta gente que lo seguía, le hubiera dicho, anda Pedro, anda a decirle a la gente que se vayan por otro lado, que me den descansar un rato, porque yo necesito descansar. Quizás así hubiera reaccionado un predicador impaciente. Pero Jesús no es así. Jesús no se comportó de esa manera. A pesar que él necesitaba descanso, él dice, versículo, dice su palabra, que él al ver la multitud tuvo compasión de ellos. Y es esto, hermanos, es lo que también Dios espera de nosotros también. Que nosotros también tengamos compasión de aquellos que aún no son salvos. Que tengamos compasión de aquellos que aún no han dado ese paso de venir a los pies de Cristo. Que tengamos compasión de ellos. Pero antes de ahondar un poco más en esto, quiero terminar el texto cuando dice que la reacción de Jesús al tener compasión de ellos, dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermo. Jesús, hermano, una de las cosas que él hacía al inicio de su ministerio fue sanar a las personas. Pero en realidad Jesús no era su prioridad la sanidad en las personas. Jesús no andaba con esa intención, sino que Jesús hacía los milagros, hacía las sanidades por el hecho de que tenía compasión de las personas. Pero la misión de Jesús, más que sanar a la gente, era salvar a las personas. Esa era su prioridad, salvar a las personas. Pero dice el versículo que Jesús sanó a los que estaban entre la multitud. Sanó el Señor a muchas personas. Y versículo 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. Esa es la palabra de ellos. El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, noten lo que les dijo, no tienen necesidad de irse, le dice. Ellos no tienen necesidad de irse. Denle vosotros de comer. Denle vosotros de comer. ¿Qué es lo que Dios estaba enseñándole a sus discípulos allí, hermanos?
cuando Él les dice, denle vosotros de comer. Lo que Jesús estaba compartiendo con sus discípulos es de que ellos, los discípulos, también tenían que aprender a tener compasión de la multitud. A que ellos también aprendieran a tener compasión de la multitud. Ahora, si pensamos en la parte natural o lógica, diríamos nosotros, bueno, los discípulos tenían razón de sugerirle a Jesús que mandara a la gente para su casa o que fueran a buscar que comer ellos porque era tarde. Si pensamos así, diríamos nosotros que tenían razón ellos. Sin embargo, Jesús no pensó así, sino que lo que Jesús estaba pensando era que sus discípulos, que también después que Jesús ascendiera al cielo, ellos se iban a quedar también en continuar en la proclamación del evangelio. Y un predicador, alguien que predica la palabra de Dios, no puede predicar, hermano, sin tener un corazón lleno de compasión por los demás. Un predicador que predica sin compasión es un predicador que Jesús le llamó ladrón y salteador de ovejas, así le llama la Biblia. Es decir, alguien que predica sin compasión, sin amor por las almas, sino que, hermanos, esta persona entonces predica por causa de otras cosas. Va buscando sus propios intereses, va buscando sus propias cosas materiales, está viendo lo material, está viendo este mundo. Pero aquel que predica con la compasión de Cristo, con el amor de Cristo, no mira este mundo, está viendo el cielo, está viendo el cielo, está viendo el cielo, está viendo el cielo siempre. No mira las cosas de esta tierra, sino que ve la necesidad de que hay almas que salvar. Hay almas que salvar, hay personas que hay que seguir anunciando el evangelio. Así que Jesús, al decirles a ellos, denle vosotros de comer, la intención de Jesús entonces era provocar en el corazón de los discípulos que también ellos tenían que involucrarse a sentir compasión por la multitud. Mis amados hermanos, entiendo y comprendo que estamos en tiempos diferentes que los que hubieron hace 15, 20 años atrás. Pero el llevar el mensaje de Cristo, eso no ha cambiado. Es decir, el llevar el evangelio con la misma compasión, con el mismo espíritu que Jesús está hablando, eso no debería de estar cambiando, o no debe de cambiar, debe de seguir siendo igual, hermanos, de tal manera que podamos ser de bendición y de impacto a las demás personas. Pero lo que sucede es que en la actualidad, en el tiempo que vivimos, tanto las personas que no son cristianas como los que somos cristianos y los que predicamos la palabra de Dios, nos hemos acomodado a este siglo. Amén, hermanos. Nos hemos acomodado a este siglo. ¿A qué me refiero con siglo? Bueno, la Biblia sí dice a este siglo, a este ambiente de este mundo que vivimos. Por ejemplo, hermanos, usted sabe que una familia, una persona que está solvente, que tiene trabajo, el esposo tiene trabajo, la esposa trabaja, los hijos están bien, no le falta la comida, tiene lo necesario, tiene su techo, tiene su casita, tiene su terrenito, tiene lo necesario. Hermano, esta persona no está pensando en su vida espiritual, no está pensando si se muere hoy va a ir al infierno. No, esta persona no cristiana está pensando en ver de qué manera sigue progresando materialmente. Y sigue pensando de qué manera poder tener un ahorro en el banco. De tener un ahorro en Archivo Wallet con respecto al Bitcoin. Porque usted sabe que hoy aquí en El Salvador ese es un lenguaje que hoy hay que aprendérselo. Y así sucesivamente la persona anda buscando. Ese es el tiempo que vivimos hoy, hermano. Buscando el estar cómodos. Que el cuerpo esté cómodo, que la mente se siga acomodando a esta vida, a esta parte, de tal manera que lo que menos pensamos es en el alma, en el espíritu que tiene sed de Dios, hermanos. Parece ser de que el ambiente que vivimos ha anestesiado ese sentimiento de tener compasión, ese sentimiento de poder pensar de que hay un alma que salvar.
parece como que se ha anestesiado y hay un adormecimiento, hermano, de tal manera que el no cristiano oye mensaje, oye predicadores, ve predicadores y parece que es normal, como que es otra actividad más, etcétera, etcétera, porque él vive así. Pero sucede también que en el lado nuestro, en el lado del cristiano, también estamos acomodados, de tal manera de que la vida cristiana se ha vuelto nada más una práctica mecánica. Una práctica mecánica. Solamente oramos en el culto, oramos nada más para lo que hacemos en la vida diaria, nada más hasta ahí, pero no queremos ahondar en someternos a Dios, como cuando usted al principio usted empezó a caminar el evangelio. Usted tenía hambre de Dios al principio, usted buscaba de Dios en ayuno y oración, usted buscaba a Dios en vigilia, usted buscaba a Dios en oración, usted se metía con Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón había un deseo ferviente de glorificar el nombre del Señor, pero de repente empezó a bajar y empezamos a acomodarnos. Ya la compasión que había al principio, hermanos, como que se ha congelado. Está allí, pero es como que se ha congelado. Pero es necesario, hermanos, que oigamos a Jesús esta tarde decirle: dadle vosotros de comer. Lo que Dios está diciendo es: yo quiero despertar en tu corazón que tú también debes de tener compasión, así como yo tengo compasión por toda esta multitud. ¿Sabe, hermano? Jesús no ha cambiado en esa área. Jesús sigue teniendo compasión por las multitudes. Jesús sigue teniendo compasión por las multitudes. ¿Sabe por qué? Jesús dijo estas palabras: me voy, pero no los dejo huérfanos. Les enviaré al Consolador, para que esté con vosotros. Escucha esta parte: todos los días hasta el fin del mundo. La compasión de Cristo no llegó solamente con sus discípulos. La compasión de Cristo no solamente llegó con sus 12 discípulos que él tuvo. La compasión de Cristo no llegó solamente con aquellos que dice el libro de Hechos capítulo 1. En la ascensión, versículo 8 en adelante, dice que había una multitud más o menos de unas 500 personas que contemplaron, hermanos, que apreciaron ver el momento en que Jesús empezó hermanos, a despegar sus pies de esta tierra. Empezaron a ver que subía, Jesús subía. 500 personas aproximadamente contemplaron ese momento cuando Jesús subía hacia el cielo. Hermanos, no solamente para ellos fue el mensaje de la compasión, sino que dice en el libro de San Juan capítulo 17, dice el Señor: guárdalos a ellos, a los que tú me has dado, guárdalos. Pero no solamente a ellos, sino por aquellos que han de creer en mi nombre. Mire la compasión de Dios como es, hermanos. La compasión de Dios, y lo dejó plasmado Dios en la palabra. Eso ha llegado y sigue vigente, hermanos, hasta el fin del mundo, hasta entonces. La compasión de Cristo sigue adelante. Dios sigue sintiendo ese mismo dolor, esa misma angustia, hermanos, al ver actualmente de cómo el mundo se encuentra. Dios sigue teniendo ese mismo comportamiento de sentir compasión. Lo que Dios espera de nosotros es que nosotros reaccionemos. Hermanos, estamos viviendo en un mundo difícil, en un tiempo difícil, donde en realidad, hermanos, el mundo está captando nuestra atención, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y de verdad, hermanos, nos sentimos bien, humanamente hablando, nos sentimos muy bien así como estamos. Nos sentimos muy bien. Aquí en El Salvador, bueno, se están abriendo más lugares de atracción. Se están anunciando más lugares de atracción, más puentes atractivos, más playas bonitas, más parques de atracción más bonitas. Se están anunciando más aeropuertos internacionales bonitos aquí en el país. Se están anunciando un montón de cosas aquí en el país, donde, hermano, está atrayendo a la juventud, a los niños, a los adolescentes, a todo el mundo lo está trayendo. Y le está, hermano, y está viéndose un montón de cosas que están sucediendo. Todo eso ¿con qué intención? Con la intención de que el ser humano se sienta más cómodo. Pero su alma, pero su espíritu,
Mi amado hermano, y es así como estamos viendo, hermano, de cómo las personas se van alejando y entonces habemos cristianos que tenemos conciencia que tenemos una Biblia, que tenemos conciencia que hay un templo donde congregarnos, que tenemos conciencia que hay una iglesia donde están allí, hermano, tenemos conciencia de todo eso, pero se nos olvida a nosotros, hermano, que Dios quiere que también haya un despertar con respecto a la compasión por los demás. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Mi amado hermano, sabe que el no cristiano, la persona no salva, él camina en una situación como cuando alguien como que alguien anda caminando así, anda dormido, pero anda como despierto. No sé cómo se le llama eso, hermanos. Que alguien que anda caminando así, sonámbulo. Yo he escuchado historias de gente de sonámbula, no sé si alguno de ustedes ya han visto eso, hermanos. El punto es de que, mire, hay personas que han caminado largas distancias, se han salido de la casa y han llegado a largas distancias, sonámbulo. No se percata si va un animal por ahí, no se percata de nada, ahí va caminando a ver que mira. Así andan la gente sin Cristo. Ellos andan caminando sobre el mismo infierno, por decirlo así de esa manera, hermanos. Porque acuérdese, una persona no salva, alguien que no acepta a Cristo, alguien que no tiene a Cristo en su corazón, la Biblia claramente dice de que al morir va al infierno, así dice la Biblia. Entonces básicamente esa persona anda caminando sobre el infierno básicamente al morir, porque va para ahí. Pero es allí. Nosotros, que dice el apóstol Pablo, nosotros no andamos en tinieblas, nosotros andamos en la luz. Y como nosotros andamos en la luz y somos luz, nosotros somos los que debemos de ayudar a esa persona a que se despierte, abre los ojos y que tengamos compasión de ella. Ahora, ¿qué es lo que nos va a reaccionar a nosotros a tener compasión por esa persona? Debemos, hermano, reaccionar. Lo que nos va a ayudar a eso, hermano, es cuando usted se somete en oración a Dios. Mire, si usted se aleja de la oración, hermanos, mire, ese sentimiento de compasión también se va a ir alejando también. Pero cuando usted se somete en oración y pasa orando, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero agradarte a ti, y usted pasa, le dedica tiempo a la oración y busca a Dios, hermano, esa compasión que está en su corazón empieza de nuevo a agarrar fuerza y empieza a sentir el dolor. Señor, aquella persona necesita ser salva. Usted empieza a sentir eso, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la oración es el que nos ayuda a que eso se despierte. Por eso, hermano, a Satanás le interesa que usted y yo dejemos de orar. Al enemigo le interesa que usted se aleje de la oración y solamente ore 1 minuto, 10 segundos, 15 segundos, nada más para acostarse, nada más para levantarse, nada más para comer, nada más para desayunar, etcétera, etcétera, y nada más. Al enemigo le interesa que así seamos, hermanos. Que ya no dedique más tiempo de oración, ni 20 minutos de oración. No, ¿para qué más 20 minutos? Ya soy salvo, ya soy cristiano, ya voy, ya tengo una iglesia donde congregarme. Así que, ¿para qué orar? Así me quedo menos. Mi amado hermano, a él sí le interesa, pero a Dios le interesa que usted y yo, hermanos, sigamos cumpliendo el plan de Dios. Y el plan de Dios es de que, dice el Señor en Marcos capítulo 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mi amado hermano, dice el versículo que estamos leyendo, dice que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Versículo 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y mira, hermano, aquí hay aunque voy a decir algo aquí nada más entre paréntesis, no es el tema. Pero estos 5 panes
De alguna manera, aunque esos 5 panes fueron reales, por supuesto, fueron reales, que ahí Jesús recibió, y los 2 panes y los 2 peces fueron reales también allí. Pero yo quiero nomás mencionar el número que se menciona, el 5 y el 2. Hermanos, mire, estos 5, usted sabe, hermanos, de que Dios ha dejado ministerios. ¿Cuántos ministerios son, hermanos, lo que la Biblia habla? Hay 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, maestros, pastores, y que uno más por ahí se me quedó. 5 ministerios. 2 representa, hermanos, que, por ejemplo, representa que la palabra de Dios está compuesta en Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, ahora, no es el punto acá, nada más lo puse como entre paréntesis ahorita, pero permíteme continuar a lo que estoy viendo acá, por cuestión de tiempo también. Así que ellos le dijeron a Jesús: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, versículo 18, él les dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, a la multitud, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es una gran cantidad de personas, hermanos. Ahora, el milagro está muy espectacular aquí, pero vuelvo de nuevo aquí, hermanos. Lo que a Jesús lo movió en retener a los discípulos de que no fueran a decir a la multitud que se fueran a buscar comida, sino que le dijo: denle ustedes de comer, fue, por supuesto, lo que había en Jesús era compasión. Y de nuevo vemos ahora que cuando los discípulos dicen: aquí están 5 panes y aquí están 2 peces, y Jesús dice: tráemelo. Hermano, estamos viendo a un Jesús lleno de compasión. Lleno de compasión. La compasión lo llevaba a Jesús a poder suplir la necesidad de la multitud. De esa manera, hermanos, Jesús, hermano, con un corazón quebrantado. Porque mire, hermanos, yo me atrevo a decirles, en el nombre del Señor, me atrevo a decirles que Jesús tenía su compasión en ese momento de par en par, de tal manera que hasta sus entrañas sentía dolor por lo que estaba viendo, hermanos. Esa es la compasión que Jesús sentía. Hasta sus entrañas sentía dolor Jesús, de tal manera que Jesús, hermanos, pedía: tráigame los peces y tráigame los panes. Jesús, hermano, no es el tipo de predicadores que se van a levantar porque tiene un don y hasta lucirse y levantar el pecho para mostrar que tiene un don o tiene una gracia. No, Jesús no era así, hermano. Jesús tenía compasión, sentía dolor, y él se entregaba por la multitud, hermanos. Se entregaba por ella. Así como dice el libro de Efesios, capítulo 5, dice que los esposos deben amar a sus esposas, así como Jesús amó a la iglesia. Jesús se llenó, hermano, de esa compasión, se entregó por ella, esa compasión. Esa compasión en Jesús, hermano, hizo que él tomara en sus manos los panes y los peces, y alzó los ojos al cielo. Note que Jesús no estaba haciendo un show, hermanos. Note que Jesús no estaba haciendo una demostración para que le salieran más hermano, invitaciones. No, Jesús estaba ahí lleno de compasión. Dice que levantó sus ojos al cielo y levantó los panes y los peces y los bendijo, dice la palabra. Los bendijo. Y como él estaba de esa manera, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sintieron la misma compasión. Y, hermano, la gloria de Dios descendió e hizo, hermano, una multiplicación de peces, multiplicación de panes, demostrando el nivel de compasión que Cristo tenía por las multitudes, hermano. Dios sigue hablando a su iglesia, Dios sigue, hermano, hablando a su pueblo, y desea también, hermano, hacer más por todas las multitudes, hermanos. Una iglesia sin compasión es una iglesia muerta.
Una iglesia, un cristiano, un predicador sin compasión, sin amor, hermano, es un cristiano muerto. Pero estoy hablando muerto en el sentido, no espiritualmente, hermanos. No me vayan mal a entender. No me vayan mal a comprender esto. Sino muerto en el sentido de sentir compasión. Amén, hermanos. Porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo para que usted me comprenda mejor. ¿A cuántos les ha pasado que, por ejemplo, en su mano, de repente un dedo se le ha dormido? ¿A cuántos les ha pasado eso? Hay personas que dicen, yo ando el cuerpo dormido, y no siento los pies. Este sí lo siento, pero este no lo siento. O sea, pero está completa la persona. Lo que sucede es que hay un miembro de su cuerpo que se ha como adormecido, como que se ha muerto. No siente nada. Amén, hermanos. Así sucede en el cristiano. Cuando la compasión no está en viva, está muerta. Necesitamos que la compasión esté allí, hermanos, para ver milagros, para ver prodigios, para ver cosas extraordinarias. Pero no solamente esa es la intención de Dios, sino para ver gente salvada para su gloria, hermanos. Amén, iglesia del Señor. Necesitamos que usted, iglesia de Dios, tenga compasión. Si usted tiene compasión, hermano, les aseguro, no solamente uno, ni dos, ni tres, sino que mucha gente vendrán a los pies de Cristo también, hermanos. Amén, iglesia. Me gustó el testimonio de hermano Domingo que nos contaba anoche, donde él nos decía que en el año 1960 y 60 y algo, dice que las vigilias eran tan hermosas que a las 4 de la mañana habían cultos matutinos. Y en esos cultos matutinos, hermanos, mucha gente venía a los pies de Cristo derramando sus lágrimas, aceptando a Cristo, Dios salvando sus vidas. Eran multitudes, hermanos, multitud de gente, de 10, de 3, de 5, de 15, de gente aceptando a Cristo en diferentes congregaciones. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque en esa época habían cristianos que tenían compasión en su alma. Amén, iglesia del Señor. Eso había compasión. Muchos misioneros, hermano, en la época de la guerra fueron aserrados. Muchos misioneros fueron triturados. ¿Cuál es la palabra, hermanos? Triturados. Muchos misioneros fueron decapitados. Pero ellos tenían compasión y no les importaba entregar sus vidas por ellos. Por eso muchas almas venían a los pies de Cristo, hermanos. Por eso era. Mire, el problema no es el amigo. Uno dice, mire, como que hemos cambiado el cassette y decimos, al amigo le echamos la culpa. Es que los amigos ya están endurecidos. No, nosotros no tenemos compasión, hermanos. Nosotros no estamos orando por ellos. Nosotros no, parece que no nos importa ya orar por ellos. Ya saben, ya para qué voy a orar. Mi amado hermano, yo quiero invitarle en el nombre del Señor, tengamos compasión. Pidamos al Espíritu Santo, dame esa compasión. Aviva esa compasión en mi corazón. Yo quiero seguir pregonando tu evangelio. Yo quiero que más almas se salven para tu gloria y para tu alabanza. Amén, iglesia del Señor. No se trata aquí de competir. No se trata de llenar los templos. No, se trata de salvar almas para Cristo. De eso se trata, hermanos. Porque hay muchos predicadores que le meten en la mente, hermanos, ganemos almas y hagamos que este templo se haga de 20,000 gente. No, ese no es el tema, hermanos. No, ese no es el tema. Oremos para que las almas se salven. Ese es el tema de Dios. Ese es el tema de Dios, que las almas se salven. ¿A dónde esa alma va a decidir congregarse? Eso a esa persona le compite dónde ir, dónde congregarse. Amén, hermanos. Por supuesto, el consejo nuestro será: congréguese a una iglesia evangélica de sana doctrina. Ahí congréguese. Amén, hermanos. Ese es nuestro consejo siempre. Pero nunca usted obliga a alguien. No, aquí, usted aquí aceptó, aquí quédese. No, eso no lo haga. Eso no lo haga. Sino que deje que esa persona se desarrolla espiritualmente, se desarrolla en la palabra, se desarrolla, hermano, pero sea, usted aconsejelo, que sea una iglesia evangélica donde se predique la sana palabra de Dios. Ahí congréguese. Mi amado hermano, concluye esta noche, esta tarde, que Jesús también quiere que nosotros reaccionemos y veamos a cada persona con esa misma compasión que Jesús miraba. Dice la Biblia que Jesús en varias veces se paró y dijo que miraba a nosotros, nos miraba como ovejas sin pastor.
Así nos miraba el Señor, como oveja sin pastor. Ustedes que tienen experiencia, hermano, ¿cómo será ver, cómo es eso de tener un rebaño y no haya un pastor que guíe esos animalitos? ¿Cómo será eso, hermano? ¿Qué pasa con los animalitos? Andan descarriados, no hayan dónde irse, etc. No tienen un lugar específico donde llegar. Pero cuando las ovejitas tienen su pastor, ya sabe, hasta la voz le conoce al pastor, ¿verdad? Y ella va detrás del pastor siguiendo las ovejitas. Y ahora para la casa ya sabe todo, hermano, todo el proceso. Mi amado hermano, qué bonito ahora que usted y yo tenemos el pastor de pastores, ¿verdad que sí, hermanos? Pero hay muchos allá afuera que están sin pastor, necesitan pastor. Y ese pastor se llama Jesucristo, el Cristo glorioso que predicamos y pregonamos, hermanos. Yo le animo en el nombre del Señor entonces a buscar más de Dios, más del Señor, y a entregar a Dios todo lo que tenemos, hermano. La compasión hará muchas cosas en nuestros corazones. Démosle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos. Te doy gracias, Jesús, por esa compasión que tú has tenido por nosotros. La compasión que tú tuviste, Señor, fue al grado más alto, el más alto, que no solamente dejaste tus momentos de descanso, porque tú querías descansar ese día y dejaste de descansar por atender a la multitud y fuiste a darle de comer a una multitud. No solamente eso hiciste, Señor, sino que tú llegaste hasta la cruz del Calvario, entregaste tu vida, moriste por nosotros. Pero gracias, Jesús, por esa compasión que tú has tenido por nosotros y nos has salvado a nosotros también. Pido, Padre, que también nosotros como iglesia también podamos tomar en cuenta que necesitamos tener compasión también, Dios amado, hasta que tú vengas por tu iglesia. Te pido, Padre, por mi hermano, por mi hermana, Dios mío, que haya ese despertar en su corazón de orar, de clamar y sentir esa compasión en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.